Recuerden que estamos hablando acerca de la vacunación, ese proceso que se espera empiece en nuestro país. Pues ya estamos con nuestra invitada, ella es Yolima Méndez del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil. Nosotros mismos introducimos factores externos que hacen que no tengamos unos adecuados hábitos de sueño y que pueden terminar en desencadenarnos un trastorno de sueño. Muy interesante tu pregunta. Y esto se debe a que al inicio de la pandemia, muchas de nuestras pacientes, muchas de nuestras usuarias tenían mucho miedo de asistir a la consulta de control prenatal. Hoy también tenemos un nuevo tema y una invitada que ya está acá sentada con nosotros y que en segundos se las voy a presentar. Antes les cuento de qué vamos a hablar el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos los usuarios que se suman a esta transmisión, a este live Medimás, que como es costumbre hacemos cada 15 días a través de nuestros canales digitales. Ya ustedes lo saben, es un espacio en el que analizamos distintos temas referentes a salud y el día de hoy vamos a hablar todo lo referente a esa reactivación económica, social y cultural y lo que implica esta reactivación en medio de este tercer pico de pandemia por COVID-19 por el cual estamos atravesando. Vamos a hacer el análisis de esta situación epidemiológica, pero además lo que debemos tener en cuenta los colombianos para que con esta flexibilización de medidas evitemos un nuevo repunte de contagios y por el contrario podamos tener un retorno gradual a la normalidad. Los invitamos de una vez a que a través de esta transmisión en vivo hagan sus preguntas porque gracias a este invitado que vamos a tener el día de hoy, pues vamos a resolver todas estas inquietudes que seguramente nos hacemos en nuestra cotidianidad. Luisa, muy buenas tardes y bienvenida como siempre a este espacio. Buenas tardes, Juan Pablo, para usted, para todas las personas que nos acompañan en este espacio, en nuestro live Medimás, y por supuesto, pues también muy buenas tardes al doctor Jaime Ordóñez, quien ya nos acompaña aquí en nuestras redes sociales. Él es médico, también es PhD en epidemiología, magíster en economía de la salud. Además, el doctor Ordóñez es investigador, docente y ha sido consultor del Ministerio de Salud y Protección Social, justamente en temas relacionados con calidad en salud y seguridad del paciente. Por eso nos complace mucho tenerlo hoy en este espacio para despejar todas estas dudas y de una vez, Juan Pablo, y a las personas que nos acompañan, pues entremos en materia hablando de este tema tan importante y es pues esa reactivación, ustedes ya lo saben, justamente esta semana pues comenzaron a abrirse diferentes escenarios en varias ciudades y varias partes de Colombia en pro pues de esa reactivación. Pero doctor, de una vez entonces hablemos en términos generales. ¿Cuál es la situación epidemiológica en este momento en Colombia con respecto pues a la pandemia por el COVID-19? Bienvenido. Luisa, Juan Pablo, muy buenas tardes, muchas gracias. Pues Luisa, este es el momento más difícil de la pandemia. Desafortunadamente la economía se ha abierto cuando hay mayor transmisión del virus en Colombia. Entonces este es un momento pues bastante arriesgado. Las últimas 2 semanas se han identificado más de 335.000 personas infectadas y eso que es un subregistro grande. Ayer nomás tuvimos 550 muertes, entonces no hay UCIs. Entonces, pues es el peor momento para haber tomado esa decisión como para no darle más vueltas a esa inquietud. Doctor, justamente varias asociaciones médicas le han hecho un llamado al gobierno nacional sobre estas decisiones de reactivar la economía y otros sectores en nuestro país. ¿Cuál es la crítica que le hacen ustedes los expertos en esta materia, epidemiólogos, asociaciones de médicos, a las decisiones que se están tomando en este momento? ¿Qué sugieren ustedes? Pues la crítica es que esa decisión va a costar muchas vidas. Es así de sencillo, porque pues, se va a infectar muchas más personas y una proporción de los que se infecten desafortunadamente van a morir.
y ante la casi ausencia ya de unidades de cuidados intensivos, van a morir algunos sin poder ingresar a una UCI necesitándolo. Entonces, imagínense lo que es morir con sed de aire. Entonces, esa es la crítica. ¿Qué se sugiere? Pues lo primero, no hacerlo en este momento. Pero bien, ahora uno dice, bueno, lo que pasa es que el país no tiene plata, ya no tiene cómo seguir manteniendo nada más. Bueno, entonces, pero sí tuvimos 14 meses para prepararnos para la pandemia. Y prepararnos significa tener infraestructura para hacer rastreo y búsqueda de pacientes infectados asintomáticos. ¿Por qué es tan importante el infectado asintomático? Si usted le pregunta a la mayor parte de las personas infectadas, no saben quién las infectó. Así de sencillo, no tienen idea. Las infectó un asintomático, que no sabía, que puede ser Luisa, que puede ser vos, Juan Pablo, cualquiera de los dos puede estar infectado, y asintomático, por eso se llama asintomático, porque no tiene síntomas y no sabe que está infectado. Y esas personas hay que salir a buscarlas activamente. Como es asintomático, el sistema de salud no se puede quedar esperando que esa persona llegue a consultar, porque no va a consultar porque no tiene síntomas. Entonces, el sistema de salud tiene que salir a hacer búsqueda de estas personas de manera activa. Tuvimos 14 meses para crear esa infraestructura y desafortunadamente no se ha creado. Para poder hacer búsqueda de infectados asintomáticos hay que testear aproximadamente 0.5% de la población cada 24 horas. Eso en un país de 50 millones es equivalente a hacer 250.000 pruebas cada 24 horas. En una ciudad de 8 millones como Bogotá es equivalente a hacer a 40.000 pruebas diarias. Una ciudad como Medellín con 2.2 millones de habitantes equivalente a 11.000 pruebas diarias. Y eso no se está haciendo. Entonces, si al menos el sistema de salud hiciera eso, disminuiría en algo el riesgo. Y créanme que lo disminuiría de forma importante. Pero ya hemos tenido 14 meses para hacerlo, no se hizo y se abrió toda la economía sin hacerlo y con una cobertura de vacunación de solo 7% de la población con el esquema completo de vacunación. Por supuesto, pues es un panorama bastante alarmante y en medio de toda esta situación, doctor Ordóñez, pues también se habla de la posibilidad pues que entremos hasta un cuarto y casi que un quinto pico de contagios por COVID-19 y por eso pues el llamado que se está haciendo a tomarse la prueba diagnóstica, no hay que dejarla pasar por alto. También pues la vacunación es muy probable que eso suceda en Colombia, que este tercer pico que estamos viendo tan extendido pueda también llegarse a otro nuevo, que sea un cuarto, un quinto, o hay alguna manera que podamos tener los ciudadanos, porque es una responsabilidad ciudadana para poder contener esos posibles escenarios. Pues Luisa, le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena, no va a haber ni cuarto, ni quinto, ni sexto pico. Este es el último. La mala es que a diferencia de los anteriores, que recuerde que usted vea que subía y bajaba relativamente rápido, este no es un pico, este es una cordillera. Es decir, está en un punto muy alto, se ha mantenido, puede que suba un poco más. Yo creo que vamos a llegar a tener días de 600 muertes. Y luego yo calculo que a partir de la tercera semana de julio comenzará a descender, pero a diferencia de los anteriores picos, es como una cordillera, es un descenso lento, muy lento. Entonces, ese cuarto y quinto pico en realidad todo es uno solo, es un solo pico, pero exageradamente grande. ¿Por qué el descenso a partir de la tercera semana de julio? Porque se nos vienen las vacaciones también, el turismo está completamente abierto, no hay restricciones de nada, nada está restringido, nada. Y usted ya sabe lo que decía el chiste, no nos cuidamos sobre, nos vamos a cuidar borrachos. Entonces, así las cosas, dado que las vacaciones terminan la primera, segunda semana de julio, estos infectados de la primera o segunda van a aparecer la tercera semana. Ya la gente vuelve otra vez al trabajo y la cuarta y última semana de julio vamos a volver a los valores que estamos viendo en este momento. Es decir, vamos a subir y volver a bajar. Estaremos en la cuarta y última entre 480 y 520 muertes diarias. Ya a partir de agosto ya comenzará un descenso continuo, no muy rápido, pero va a descender. Calculo que tendremos valores de unas 80 muertes diarias, que no es lo ideal, pero es menos malo, hacia mediados de diciembre. Posiblemente hacia mediados de diciembre.
ya haya unos mejores valores. Pero todo el resto del año va a ser muy alto. Es decir, que es que 300 y teníamos 500, sí, pero 300 muertes diarias siguen siendo muchas, que ya estamos en 200, sí, pero es demasiado. Entonces, pues para que tengan una idea cuánto es mucho. Antes del COVID es la enfermedad isquémica coronaria. Y mueren, no alcanzan a morir 140 personas diarias. Imagínense lo que significa 200 o 300. Es decir, aún con 140 muertes diarias, COVID seguiría siendo la principal causa de muerte. Imagínense lo exagerado que es esta cantidad de muertes diarias. De acuerdo, es un número bastante altísimo de personas que lamentablemente pierden la vida por cuenta del contagio por COVID-19. Para las personas que recién se conectan a esta transmisión, a este live Medimal, les recordamos que estamos hablando sobre lo que implica esta reactivación económica, social y cultural y cómo esa reactivación impacta, por supuesto, en la salud pública ahora mismo que estamos en medio de una pandemia por COVID-19. Les recuerdo y les invito nuevamente a todos ustedes los que están allí conectados con nosotros si tienen preguntas. Allí está la caja del chat en este live Medimás habilitada para que ustedes nos puedan llegar esas inquietudes que tienen al respecto. Y precisamente, doctor, ya tenemos una primera pregunta y justamente está relacionada con la vacunación, con este Plan Nacional de Vacunación que va en marcha, y es cómo ha impactado esta vacunación en nuestro país y de qué forma seguirá impactando en esa cordillera a la que usted hace referencia, no a este pico, sino cómo contribuiría justamente a equilibrar un poco lo que estamos viviendo ahora mismo y más en este tiempo de reactivación. Pues en principio los únicos beneficiados con la vacunación son los vacunados. Y apenas se ha vacunado con el esquema completo el 7%. Entonces el impacto en realidad se nota muy poco. Digamos que el beneficio grande ha sido personal de la salud. Que recuerde que teníamos una gran cantidad de personal de la salud, que es lo usual en todas las pandemias que ha habido. Los primeros que caen siempre es el personal de la salud porque es el que está más expuesto. Eso es típico en cualquier pandemia. En este caso, digamos que ya es un beneficio tangible, que el personal de la salud ya en este momento está muy poco afectado en comparación con lo que fue hasta unos 2 o 3 meses. Pero el resto de la población en términos generales solamente se han beneficiado los que han recibido la vacuna y, como les digo, son pocos. Es decir, no podemos esperar que ese 7% ya comience a ser algo, por lo menos 70 o 80% de la población ya haya desarrollado inmunidad. Antes no. Y ojo, y cuando se llega, no piensen en la inmunidad de rebaño como un switch de luz que prende y apaga. No, piénsenlo más bien como un dimmer que uno va bajando poquito a poco la luz. Entonces, cuando lleguemos allá, vamos a empezar a bajar la luz, pero por ahora ese dimmer no se ha movido para nada. Claro que sí, pues doctor, muy importante hacer todas estas aclaraciones. Pues un saludo a las personas que ya se conectan, que nos acompañan en nuestro live Medimás, Natalia Valencia, Diego Rivera y tantas personas que ya nos están enviando sus inquietudes aquí en este cuadro, en este chat que pueden encontrar en la transmisión. Doctor, algo que llama la atención, por decirlo de alguna manera, es que las directrices que se ha dado parte del gobierno nacional pues señalan y están bastante regionalizadas. Digamos, Barranquilla, vimos, tuvo un partido de la Selección Colombia en medio de esa reactivación. Por el contrario, en Bogotá no se puede dar este tipo de eventos debido a la ocupación y al porcentaje que tiene de ocupación de camas UCI. Eso y cómo se ha comportado el COVID regionalmente y que permite ahora que pues en distintos territorios se den diferentes actividades de reactivación económica, cultural, social, con unas particularidades. Luisa, la reactivación responde única y exclusivamente a una necesidad económica, no responde en ningún momento a un mejoramiento de la situación de salud, seamos honestos con eso. Bueno, una vez dicho esto, considerar el indicador de ocupación de las unidades de cuidados intensivos como la medida para tomar decisiones es un error gravísimo,
Porque la gente en su imaginario, incluso eso yo creería que, vea, permítame, yo soy el periodista. Luisa, de cada 10 pacientes o de cada 100 pacientes que entran con COVID a la UCI, ¿cuántos salen vivos crees tú? No tendría el dato No, exacto, ¿usted doctor. cuántos Sí, cree en su imaginario? por Una supuesto. UCI tiene toda la Muy tecnología. pocos. Muy pocos, Wow. y lo que hemos visto en los últimos días, pues permite ver que la tasa pues, de supervivencia en las UCI está bajando. Son más las personas que pierden la batalla contra el COVID-19. Exactamente. 2 de cada 3 mueren. Entonces, ¿vos para qué una unidad de cuidados intensivos donde la probabilidad de morir es tan alta? Es decir, para mí, ¿qué me sirve como indicador de toma de decisiones reabrir la economía que haya UCIs? Para que muera con un tubo en la boca. Vea, que conste que sí le hice. ¿Dónde está el valor agregado? Es decir, lo que hay que hacer es prevenir que se infecte la gente. Eso es lo que hay que hacer. Pero fíjese que vieron, me imagino que vieron el partido de Colombia-Argentina. Y no sé si vieron los demás partidos. ¿Se dieron cuenta en cuántos estadios había gente? El único en Colombia. Usted lo dijo, así es. ¿Cómo le parece eso? Eso no es un exabrupto. Tremendo. Es decir, Así es. entonces, ¿a qué responde? A una necesidad económica. Está claro que es un país pobre, pero en la ruina, porque está dispuesto a que haya más infectados y más muertos los próximos días con tal de reabrir la economía. Pero es que yo digo lo siguiente, y es, si vamos a reabrir la economía y van a entrar impuestos, ¿por qué entonces no aumentar la infraestructura de laboratorio y buscar infectados asintomáticos al menos con los impuestos que van a entrar? Pero entonces queremos que se mueva la economía, pero el sistema de salud no está buscando infectados asintomáticos. Así es. Entonces no hay sino un resultado posible. Y es más Doctor, más muertes. frente a ese panorama que usted está describiendo, que realmente no es tan alentador, justamente en medio de esta situación por la que estamos atravesando, le transfiero la pregunta que nos hace una usuaria, María Utrilla. Ella dice entonces, ¿cuál sería ese plan de reactivación ideal en relación a la situación que vive nuestro país, teniendo en cuenta pues que la economía se debe reactivar y así lo está decidiendo el gobierno nacional? Bien, entonces hay actividades económicas que se pueden reactivar, pero insisto, cualquier actividad económica que se reactive, la que sea, si eso no se acompaña de un programa masivo de búsqueda de infectados asintomáticos, es un llamado que haya infectados. Y aún existiendo un programa como esos, ¿cuáles deben reactivarse? La industria, por ejemplo, que es industria. Pero hay ciertas actividades que todavía no deberían reactivarse. Cierto tipo de comercio, por ejemplo, maquillaje. Eso, es decir, pues yo entiendo, Luisa, que para ustedes sea importante comprar el maquillaje, pero seamos honestos que eso no es una actividad vital. Pues para Luisa y para cualquier mujer. Eso no es o sea, seamos honestos que el país puede seguir andando si tenés un solo labial y lo haces y lo tasás. Y si, y más, es que la base que vos te echas la puedes pedir a domicilio. Así de sencillo. Entonces, hay ciertas actividades, y ropa. Entonces, hay ciertas actividades, se necesita mercar. Usted no me puede cerrar supermercados, no me puede cerrar farmacias. Todo lo que sea industria, es decir, producción, eso no se puede cerrar. Pero, seamos honestos, usted puede almorzar perfectamente en su casa. O como es el chiste, pertenecer al cartel de la coca. Se lleva la coca para la oficina. Punto. Pero es que si usted se va para un restaurante, usted se tiene que quitar esa mascarilla para almorzar. Y no nos diga, usted en el restaurante va a conversar. Y usualmente conversa un volumen más altico. Porque es importante lo del volumen. Porque los 2 metros de distancia están dados es porque esa es la distancia que viajan en micropartículas cuando hablamos a un volumen normal. Si hablamos duro, si te tomas una copa de vino o 2 copas de vino, todo el mundo levanta la voz. Una carcajada. ¿Usted sabe qué distancia vuelan las micropartículas con una carcajada? Entonces se van a almorzar. Usted, Juan Pablo le echó un chiste, usted se metió la carcajada y eso viajó 6 o 8 metros esas micropartículas. Si no es la suya, es la de la mesa que está 3 mesas allá viajando.
sea, en un restaurante, Qué locura. eso va a pasar. Eso es imposible controlarlo. Y en un bar, ni se diga, porque es en un bar Claro, totalmente. hay música, la gente conversa, es que uno no se va a un bar a quedarse callado. Entonces, ese tipo de cosas, que es que no se puede bailar, como si eso, pues, como si con eso fuéramos a controlar. Entonces, sí hay una necesidad económica, pero hay actividades económicas que van a generar mucho, pero mucho más riesgo que otras, y con las cuales el país podría vivir pobre, pero vivir. Vea lo que va a pasar, vea el argumento de muchas personas, que es que esta persona es el único que trae dinero a la casa. Listo, se le enferma y se le muere. En un mes ya no va a tener esa persona para que traiga dinero. ¿Ahora qué va a hacer el resto de la vida? Esa es la situación. Es decir, estamos demasiado apresurados entonces con una reactivación prácticamente de sopetón de todos los sectores. Lo que usted dice es que vayamos de forma gradual abriendo poco a poco los sectores, teniendo en cuenta también el comportamiento que va teniendo la enfermedad. Total, pero sobre todo aquellos que uno, o sea, no me puede parar la construcción es muy berraco. Pero además la construcción al menos es al aire libre, ¿cierto? Sí. Es una unidad de negocio que de empleo masivo y es al aire libre. El riesgo, de hecho, de lejos, es mucho menor. Uno no ve a los obreros echando lengua, sino cuando se van a almorzar. Pero, pues, ellos ponen su música, echan los piropos a las muchachitas que pasen, que echen menos piropos. Claro que, pero fíjense que no todos los negocios tienen esas posibilidades. Es que el comercio, desafortunadamente, es encerrado. Los centros comerciales son encerrados. No, que es que tiene espacios abiertos. El corredor, los locales son encerrados. Pues sí tienen que ser encerrados, porque si no se roban la mercancía. Entonces, el entretenimiento. Todo el negocio del entretenimiento. Entretenerse es importante, importantísimo, mueve dinero, muchísimo dinero, pero el riesgo es muy alto. Entonces, que son tenemos que aprender a diferenciar lo importante de lo vital. Todos los sectores económicos son importantes, no todos son vitales. Doctor, una pregunta rápida, porque es importante hablar del escenario de los niños. Los niños no han sido vacunados, se ha demostrado, varios estudios pues dicen que son potenciales transmisores del COVID-19, pero además ya se está entrando a un retorno escolar presencial. En ese caso, donde el niño puede ir, jugar, quitarse el tapabocas, tocar al otro niño, ahí en ese caso particular, ¿cómo se puede manejar o cuál sería la recomendación, sobre todo para padres de familia que nos ven en este momento, docentes y demás comunidad que está involucrada en el tema? Pues ya lo dijiste, Luisa, el riesgo no es que lo infecte el docente, el riesgo es que cada niño, imagínate un colegio, no te imagines muchos, ¿cuántos niños había en su salón, Luisa, cuando se estudiaba? 30, fácilmente. Son 30 universos diferentes. Entonces, ¿qué vamos a vacunar a los profes? Como si el profe fuera el único que contagiara. Entonces, cada niño es un universo diferente. Cada niño está, entonces imagínese, se acuerde pues cuando usted veía teoría de conjuntos en el colegio y cada conjunto era un círculo. Entonces, cada niño es un conjunto, pero es un conjunto diferente del otro. Por tanto, es un conjunto con riesgos diferentes. Pero con uno solo, que me llegue con un contagio, no necesitas uno, sino uno. Usted me va a decir que los niños en el recreo van a estar a 2 metros de distancia con tapabocas. Dígale eso a un muchachito de 8 Totalmente, años. no, El mío no tiene 10, dígale eso. Entonces, Exactamente. ¿dónde está la situación? Los menores de 25, y no solamente niños, adolescentes y adultos jóvenes, afortunadamente se han visto poco impactados por la pandemia. No porque no se infecten, también se infectan, sino porque desarrollan, la mayoría son asintomáticos, y cuando desarrollan síntomas, los suelen desarrollar de forma leve. Han muerto algunos, sí, pero demasiado pocos. Usualmente eran personas que tenían alguna enfermedad previa. Entonces, en términos generales, a mí no me preocupa los jóvenes y los adolescentes, me refiero a menores de 25, por ellos mismos. No, ellos no me preocupan, esa es la verdad. Pero ellos sí, como dice Luisa, como son asintomáticos, son como un caballo de Troya, son una especie de espías, una espía que se metió al colegio y terminó infectando a un montón de muchachitos.
O sea, usted cuando ha visto muchachitos jugando lleva que no griten. O sea, es que si no No, grito, si no totalmente de grito, no, acuerdo. ¿para qué jugar No lleva hay si no unos puedo gritar del protocolos. susto o gritar de la emoción? Lo bacano de jugar lleva es gritar en medio del juego. Sí. ¿Listo? Con un gritico de esos de un muchachito, 8 metros, dejando micropartículas. Entonces, el que vacunando docentes se va a disminuir el riesgo de los docentes, Sí. sí, completamente, pero no es de las familias de los niños. Doctor, bueno, usted propone justamente que se haga una búsqueda activa de sus pacientes asintomáticos, pero ya para terminar, nos quedan, bueno, el tiempo realmente se pasa muy rápido, nos quedan 2 minutos. ¿Qué recomendaciones entonces para cerrar esta transmisión usted haría a las personas sabiendo que realmente vamos a reactivarnos, así nos lo ha dicho el gobierno, pero qué debemos tener en cuenta que desde nuestras actividades cotidianas, cómo podemos contribuir realmente a que en esta reactivación esos contagios minimicen o en lo posible pues no se den? Traten de salir lo menos posible, sigamos como veníamos, es decir, para lo básico, para lo fundamental, ¿qué es fundamental? Ir al mercado. Si es que usted en Medimás le dice que usted no dijo presente lo hecho, pues le tocó. Pero si en Medimás le permiten trabajar desde su casa, trabaje desde su casa. Es decir, los que puedan continuar trabajando remotamente, hagan. No salga para nada. O sea, hay mucho tiempo para celebrar. Uno lo único que necesita para morirse es una complicación. Entonces, si asumimos el riesgo, no sabemos quién va a enfermar, no sabemos quién va a morir de los que enfermen, es un riesgo demasiado alto. ¿Qué es que yo quiero celebrar? Créanme que yo también. Yo me muero por celebrar. Pero cuando salgamos de esto, va a haber mucho tiempo para celebrar. Así que no se justifica correr ese riesgo. Entonces, ese es el más importante. Seguir como veníamos sin salidas sociales, que es donde más contaminación hay. Y obviamente el uso juicioso del tapabocas y mantener la distancia de 2 metros. Pero es que el uso juicioso es juicioso, tapando nariz y boca. Así es. Claro que sí, pues qué recomendación tan importante, doctor, porque a veces pues a muchas personas se les olvida o se nos olvida que pues efectivamente los protocolos de bioseguridad hay que continuar manteniéndolos. Y hay algo que sucedió, por supuesto, en semanas pasadas, doctor, y que lo vimos a través de medios de comunicación, de redes sociales, y fueron las manifestaciones que se dieron en diferentes partes de Colombia pues con motivo del paro nacional. Y eso lo que han dicho también expertos es que ha redundado directamente en el incremento de contagios. Casi que se dice que los jóvenes se contagiaron y llevaron la enfermedad a sus casas, transmitiéndosela, digamos, de una manera generacional a sus familiares. ¿Qué tanto incidió justamente pues esas manifestaciones a la luz del análisis que usted puede hacer y pues obviamente cómo hacer basados en esa referencia de aglomeraciones y demás para que posibles eventos masivos pues no presenten un riesgo para la salud? Obviamente hubo algún impacto sobre la pandemia por causa de las manifestaciones, de eso no te quede la menor duda. ¿Cuánto? Es imposible porque a los pacientes habría que preguntarle, ¿usted o su familiar estuvieron en las manifestaciones? Eso no, pues uno no pregunta eso en historia clínica. En estos días alguien me preguntaba, ¿cómo ha sido la mortalidad con base en el estatus socioeconómico? Nadie le pregunta el estatus socioeconómico a un paciente cuando entra a urgencias. Entonces no hay forma de saberlo, ¿cierto? Entonces, ¿que impactó? Sí. ¿Cuánto? No sabemos cuánto. No sé, un 5, un 10, un 15, no sé. Pero tenga la plena seguridad que la reactivación económica de lejos va a ser mucho mayor. Piénselo nomás. ¿Cómo va a estar el Transmilenio ahora? Pues con un agravante. Vea lo que es el Transmilenio en una ciudad como Bogotá. Es que vea las desventajas tan graves que tiene Bogotá. Frío. Con ese frío, ¿quién abre la ventanilla? Nadie abre la ventanilla. No, ¿Cierto? nadie. Nadie. Total. Así de sencillo. Claro. Y cuando la gente se sube a un Transmilenio, ¿cuánto tiempo pasa dentro del Transmilenio? Por poco, media hora. ¿Listo? ¿Y dónde están los 2 metros? Personas uno encima de otro, porque así es. Uno encima de otro. Con ventanillas, sin nada de circulación de aire, cero. Esas ventanillas están cerradas.
y media hora respirando ese aire. Y eso es un No, es latente articulado, el riesgo, por supuesto. eso es un articulado. Piense cuántos articulados simultáneamente están en eso, cuántas personas en el día. Entonces, que las manifestaciones se impactaron, no le queda la menor duda, pero la cantidad de personas que van a infectarse ahora en el Transmilenio palidecerá los que se infectaron con las manifestaciones. Doctor, pues muchas gracias por este análisis que ha hecho sobre la situación que estamos atravesando, sobre la reactivación pues, en la que estamos entrando y por dar esas recomendaciones a la ciudadanía y a los usuarios que en este momento se conectan con nosotros. Gracias por cedernos este espacio y esta entrevista. Juan Pablo, Luisa, muchas gracias por la invitación y a seguir cuidándonos, que todavía falta mucho. Ya esperamos lo más, esperemos lo menos. Claro que sí, pues ya esperamos lo más, dijo aquí el doctor Ordóñez. Ahora esperemos unos pocos meses para volver a abrazarnos con los nuestros y para volver a hacer esas actividades que tuvimos que dejar en pausa y cuidarnos entre todos a nuestro entorno. A ustedes muchas gracias por conectarse una vez más a este espacio, a nuestro live Medimás. Recuerden que tenemos este espacio cada 15 días, así que la invitación es para que nos acompañen en nuestras redes sociales. Lo pueden hacer en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube para estar, por supuesto, actualizados y saber el momento en que podemos resolver estas preguntas de mano de expertos. Que tengan todos ustedes una feliz tarde. Recuerden que estamos hablando acerca de la vacunación, ese proceso que se espera empiece en nuestro país. Estamos con nuestra invitada, ella es Yolima Méndez del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil. Yo le envío el link ahorita mismo, por supuesto. De sueño y que pueden terminar. Listo, vale, mil gracias. Que esté muy bien. Muy gracias, Hasta luego. Y esto se debe a que al inicio de la pandemia, muchos de nuestros pacientes, muchas de nuestras usuarias tenían mucho miedo de asistir a la consulta.